Hola, profe. Hola, buenas. Vamos a esperar un tiempo. Ya, vamos a empezar la reunión. Hola, mi nombre es José Ignacio Fuente Alba. Voy a ser su ayudante durante este curso de electromagnetismo. Si ven, por ejemplo, si ven en Zoom que mi nombre no es José Fuente Alba, sino sale Paula Bravo, es porque estoy usando el Zoom de la profesora. La universidad todavía no me da el Zoom, la cuenta Zoom Premium para poder hacer clases. Entonces voy a estar usando el Zoom de la profe mientras tanto y después cuando me den el mío le haré saber el link y todo de la reunión para poder conectarnos. Soy estudiante de la Universidad de Chile, estudiante de Magíster en Ciencias Físicas. La licenciatura la terminé el año pasado y eso. Vamos a tener clases se supone todos los viernes de 8:30 hasta las 9:40, si mal no me equivoco. Y eso. Supongo que habrán leído el enunciado del auxiliar. Si no es así, me lo dicen para compartir el enunciado por pantalla y así puedan ver el. Eh, Voy a compartir pantalla para que inicie la clase. Creo que ahí se ve. Sí, perfecto. Ahí sale mi correo, si ven en la esquina superior, cualquier duda que tengan, lo que sea, me pueden enviar un correo a jose.fuentealba.b. Creo que el punto no se nota, para poner aquí un poquito más notorio. jose.fuentealba.b@ing.chile.cr. Y de momento eso sería, así que podemos dar un inicio a la clase. Esta va a ser la primera ayudantía, llamada Ley de Coulomb y Campo Eléctrico. Y los primeros dos problemas son los ejemplos 4 y 5, si se dieron cuenta de la clase 2 de la profesora, que vio Ley de Coulomb. Y los siguientes tres problemas, lo vieron anunciado, son distintos, pero son bien entretenidos y les va a servir harto. El primer problema dice lo siguiente. La figura muestra dos pequeñas esferas conductoras con masas m y cargas q, idénticas. Ambas están sujetas por cuerdas no conductoras de largo L. Asuma que el ángulo θ es muy pequeño, de modo tal que tangente del ángulo, este θ, lo podemos aproximar como un seno de θ. Determina una expresión que permita obtener el valor de x de tal manera que las esferas estén en equilibrio, donde x es la distancia que separa estas dos esferas conductoras. Ahí está. Primero, lo que vamos a hacer es ver la dirección de la fuerza eléctrica en esta esfera. Voy a copiar un poquito el dibujito para poder rayar encima. Copiar y pegar. Lo primero que vamos a hacer es que, como ustedes bien saben la ley de Coulomb, las dos cargas están separadas por una distancia x, como pueden ver acá. Así que lo primero que hay que hacer, en este caso, es dibujar, unir las esferas con una línea de acción. Más o menos sería esta línea. Ahí. Y lo siguiente es colocar las fuerzas. Ambas esferas tienen el mismo signo de carga, ambas esferas son positivas o negativas, pero tienen la misma carga, eso es lo importante, el mismo signo de carga. Por lo tanto, las fuerzas se repelen. Así, las fuerzas tendrían la dirección de repelerse, que es una hacia acá, y la otra hacia acá. Bueno, estas fuerzas le llamamos fuerza eléctrica aquí. Fuerza E y fuerza E. Por principio de acción y reacción, ambas fuerzas tienen la misma magnitud. Además, por la ley de Coulomb, esto lo vamos a escribir, por la ley de Coulomb, sabemos que la magnitud de una fuerza eléctrica es
Fe es igual a una constante por la carga 1 por la carga 2 dividido por la distancia que los separa, que lo llamaremos R al cuadrado. Para nuestro caso, para nosotros, Q1 es lo mismo que Q2, porque es lo mismo que Q, que es lo que nos dice el problema. La distancia que los separa es X, y K es la constante que es 1 sobre 4pi epsilon 0. De momento voy a dejar el K escrito como K para no hacer tanto engorrosos los cálculos, pero no se preocupen porque al final cuando escribamos la respuesta voy a reemplazar simplemente K por 4pi epsilon 0 y vemos que nos da. Pero si nos mantenemos consistentes no hay ese cambio. Simplemente lo escribimos como K para que no se vea tan fea la expresión. Así, esto voy a bajar un poquito. Así, tenemos que nuestra fuerza eléctrica, la magnitud de nuestra fuerza eléctrica, es simplemente K por Q cuadrado sobre X cuadrado. Aquí ya salió nuestro X, que es lo que queremos despejar. Ahí. Ya salió nuestro X que queremos despejar, que eso es como lo importante. Ahora, el problema, lo que nos dice es encontrar X tal que las esferas estén en equilibrio. ¿Qué quiere decir que las esferas estén en equilibrio? Quiere decir que la sumatoria de fuerzas dentro del sistema tiene que ser igual a 0. Esto vamos a escribirlo. Como el problema nos pide determinar, este que no viene acá, nos pide determinar X cuando las esferas están en equilibrio. En el fondo quiere decir que en el sistema la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Para avisar esto, haremos un DLC del sistema para poder ver todas las fuerzas implicadas. Así que hagamos un DLC. TCL, creo que dije DLC, sí, TCL, diagrama cuerpo libre. Que es, voy a copiar y pegar el dibujo. Ahí está. Y simplemente dibujaremos las fuerzas presentes. Sabemos que están las fuerzas eléctricas hacia una dirección y hacia la otra. Las cargas tienen masa, como sale el problema, así que tienen asociada una fuerza peso hacia abajo, y están unidas hacia cuerdas, por lo tanto hay tensión. Hacia acá y hacia acá. Entonces, esto tiene una fuerza de tensión, una fuerza eléctrica, una fuerza peso. Peso, fuerza eléctrica y tensión. Como ambas esferas tienen la misma masa, la misma carga, las fuerzas peso y las fuerzas eléctricas son iguales y la tensión también son iguales. Ambas cosas son iguales, o sea, las tres cosas son iguales. Por lo tanto, el problema es simétrico en este sentido. Y como es simétrico, podemos olvidarnos de una mitad del problema y centrarnos en la otra. Como el sistema es simétrico, nos centraremos en una mitad.
voy muy rápido, ustedes me dicen y me detengo, por si acaso, que como conozco toda esta materia, igual a veces suele ir un poquito más rápido de lo normal. Y avísenme si hay preguntas en el chat porque creo que no las estoy viendo actualmente. Estoy viendo un poco la pauta que hice de esto, así que también avísenme si hay preguntas. Vamos a centrar una mitad, entonces vamos a copiar el dibujo. Una mitad solamente. Y nos centraremos en ella. Copiar. Ahí voy a dejar para que se vean las fuerzas y pegar. Vamos a hacerlo acá. Ahí. Distancias no es x, es x medios. Voy a borrar esto. X medios, que no necesitaremos para después. Tenemos Q y las fuerzas. Haremos nuestro sistema de referencia. Lo pondremos donde está la carga. Acá y hacia acá. Sí, ahí para que se distingan. Este en eje X, este el eje Y. La fuerza de peso y la fuerza eléctrica están cada una en un eje, pero la tensión no. Y la tensión la vamos a descomponer en los distintos ejes. La tensión la tenemos en esta dirección. Ahí donde la descomponemos en el eje X e Y, que va a ser hacia acá y hacia acá. Ahí. Hacia acá arriba y hacia acá al lado. Ahí. Voy a bajarlo un poquito ahí para que se vea. Por trigonometría, el ángulo θ termina estando acá. Así que esta fuerza simplemente es T coseno de θ. Y esta fuerza acá es T seno de θ. Este coseno queda muy feo para escribirlo. T coseno de θ. Ahora tenemos todas nuestras fuerzas en los distintos ejes. Así que lo siguiente es aplicar lo que sabemos, que la sumatoria de las fuerzas en cada uno de los ejes es igual a 0, porque el sistema, lo que nos piden es que el sistema esté en equilibrio. Así que esto es lo que se tiene que cumplir. Acá. Se Disculpa, tiene... ¿Sí? tengo una duda. En particular, nosotros no tenemos que ver torque en este caso. En este caso no, Ah, ok, porque no es necesario. Creo que en el siguiente problema, donde hay un pivote, hay que ver torque. Pero en este caso no es necesario ok, porque no hay pivote alguno. gracias. Sí, no hay problema. Se tiene que cumplir que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a 0. Implica que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. Vamos a correr esto un poquito más para acá al lado. Como este. Y la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0. Si vamos al primer caso, que la sumatoria, vamos a hacer la sumatoria de fuerza en Y primero, ya verán por qué, tiene que ser igual a 0. Esto implica que, ¿qué fuerza tenemos en Y? El peso. La fuerza de peso es menos mg, la masa de la esfera es m, así que no hay nada más que ver ahí. Y en el otro eje Y es el t coseno de θ. Sería más t coseno de θ es igual a 0. Con esto podemos despejar la tensión inmediatamente. Así que podemos despejar la tensión. Esto nos queda que la tensión es igual a mg sobre, un poquito más abajo, sobre coseno de θ. Que esto lo vamos a ocupar después porque como pueden ver, para el eje X también nos va a quedar la tensión. Y como la pudimos despejar al tiro, la podemos después integrar. Sí, en la sumatoria, para el eje X también tiene que ser igual a 0. Esto implica que, ¿qué tenemos aquí? Tenemos la fuerza eléctrica menos la componente de la tensión, seno de θ es igual a 0, pero sabemos cuánto es la tensión. Así que reemplazamos.
nos queda que la fuerza eléctrica tiene que ser igual a mg seno de teta dividido en coseno de teta, que es igual a mg, voy a correr esto acá, mg tangente de teta. Y ahora es donde viene lo que dice el enunciado. Que como el ángulo es pequeño, podemos aproximar tangente de teta como seno de teta. Podemos aproximar tangente de teta como seno de teta, porque teta es muy pequeño, mucho menor a 1. Como ustedes saben, para aproximar ángulos pequeños, el coseno para ángulos muy pequeños, el coseno de teta es 1 menos teta cuadrado, creo, pero lo estamos haciendo a primer orden, así que es solo 1. Y seno de teta suele ser teta, así que en verdad la tangente de teta la podríamos reescribir simplemente como teta. ¿Pero por qué lo vamos a dejar como seno de teta? Porque teta es una incógnita, no sabemos cuánto vale, pero sí podemos determinar cuánto vale el seno. Y eso es gracias a cómo está hecho nuestro sistema. Por nuestro sistema, que era, si no lo recuerdo, tiene esta forma, que es lo que dejé pegado acá. Con X medios. Podemos verlo como un triángulo rectángulo. Ahí, creo que quede bien el triángulo. Ahí sí. Sí, se puede. Voy a rotarlo, pero creo que... Ah, sí se puede, perfecto. Ahí sí. Y esto lo podemos ver como un triángulo rectángulo, donde este largo, este lado es L, este es X medios, y este es desconocido, pero no nos interesa, y el ángulo teta acá. Por trigonometría, tenemos que el seno del ángulo es simplemente el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Esto es simplemente X partido en 2L. Y con esto tenemos cuánto vale seno de teta. Así, para que el sistema esté en equilibrio, se debe cumplir que la fuerza eléctrica o la magnitud de la fuerza eléctrica, porque no estamos trabajando todavía con coordenada unitaria, así que no nos interesa cómo la coordenada, nos interesa la magnitud, tiene que ser igual a mg tangente de teta. Esto es simplemente aproximadamente mg seno de teta. Esto es igual a mgx sobre 2L. Pero, por Coulomb, por la ley de Coulomb que lo vimos al inicio, por la ley de Coulomb tenemos que la magnitud de la fuerza eléctrica es simplemente K por Q cuadrado sobre X cuadrado. Está muy abajo. Ahí sí. Q cuadrado sobre X cuadrado. Así que simplemente podemos igualar ambos y despejar X. Y así tenemos, digamos, podemos llegar a nuestra respuesta final. Entonces, K, vamos a escribir esto mejor también.
igualamos y despejamos X. La fuerza eléctrica es igual a Q cuadrado sobre X cuadrado, que a su vez tiene que ser igual para que el sistema esté en equilibrio, a mgx sobre 2L. Despejamos X. Tenemos que X cubo es igual a K 2L Q cuadrado sobre mg. Reemplazamos cuánto vale K, que es 1 sobre 4 pi epsilon 0. 1 sobre 4 pi epsilon 0 por 2n q cuadrado sobre mg. Te queda 2. Simplemente q cuadrado n sobre 2 pi epsilon 0 mg. Y luego simplemente hacemos la raíz cúbica y llegamos a que x es simplemente q cuadrado n sobre 2 pi epsilon 0 mg, todo esto elevado, ahí está, elevado a 1/3. Chan chan, y esa es la respuesta, que es a la que había que llegar. ¿Alguna duda? Si no Todo hay... bien, José. Ya, perfecto. Entonces, pasemos ahora a la pregunta 2. Vamos a la siguiente hoja. Ahí. P2. Voy a hacer el dibujo que creo que no está hecho, ¿no? Así que vamos a hacerlo mientras. De ahí leer el enunciado. Tenemos la varilla con el pivote, las dos cargas en cada extremo. Este es Q, esta es 2Q. La otra carga aquí Q mayúscula. Esta distancia que tiene que ser H. La masa omega que va acá para mantener el sistema en equilibrio. Esto es de largo L. Y la distancia X, que desde un extremo hasta donde está el W. Ya. ¿Qué dice el problema? Si tiene una varilla no conductora y con masa despreciable de largo L, con un pivote en su centro y balanceada gracias a un bloque de peso W ubicado a una distancia X del extremo izquierdo de la varilla. El extremo izquierdo donde está la carga Q. En ambos extremos se ubican dos esferas conductoras con cargas Q y 2Q respectivamente. A una instancia H, bajo cada una de ellas, se ubica una esfera conductora de carga Q mayúscula. Determine la distancia X a la que debe ubicarse el bloque de tal manera que la varilla esté horizontal y en equilibrio. Creamos aquí respuesta. Para trabajar, y voy a copiar el dibujo porque después no voy a rayar encima. Copiar. Ya. Como el problema indica que la varilla debe estar horizontal y en equilibrio, esto quiere decir, como le dije al compañero anteriormente, que en este caso no debe haber torque en el sistema. O en otras palabras, que la suma del torque tiene que ser igual a 0. Esto voy a escribirlo. Como el problema... Oye, José, ¿Mm? entonces siempre inferimos que el torque es 0 cuando está en equilibrio. En este caso sí, porque nos pide que esté en equilibrio y la varilla horizontal. Entonces no tiene que haber torque. Ah, ya, ok. De hecho, Gracias, siempre José. siempre que te pregunten, que te digan en un problema que el sistema esté en equilibrio, por lo menos en estos problemas como mecánicos, como de mecánica, es porque o la sumatoria de fuerza es 0 o no hay torque. Una de las dos cosas tienes que ocupar.
En este caso Ah, ocuparemos ya. el torque porque se resuelve mucho más rápido el problema. ¿Se puede hacer con sumatoria de fuerza? Sí, pero creo que nos da. Creo que hay algo ahí extraño que hace que no te dé con sumatoria de fuerza. Y el torque te da de inmediato. Ah, ya. Ok. Yep, Gracias, sí, José. no hay problema. Que la varilla debe estar horizontal y en equilibrio. En equilibrio. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Que la sumatoria del torque en el sistema tiene que ser igual a 0. Y para hacer esto, tenemos que ver qué fuerza hay involucrada en este sistema. Así que hagamos un DLC. Un DCL, perdón. Estoy pegado con la palabra DLC. Hagamos un DCL del sistema para ver las fuerzas involucradas. Voy a copiar y pegar el dibujo. Y lo vamos a rayar encima. Entonces, ¿qué vamos a ver que hay? Primero, lo más fácil es la fuerza peso que está dando esta masa W que está aquí, perdón. Ahí sí. Ahí. Está dando la masa W. ¿Qué otra cosa podemos ver? Es que por ley de Coulomb, las cargas tienen una fuerza eléctrica asociada. Estas cargas, la carga Q y la carga Q minúscula y Q mayúscula, se repelen porque son del mismo signo, al menos eso se emplea en el problema. Por lo tanto, tienen una fuerza que se repelen. Hacemos lo mismo que anteriormente, hacemos una línea recta que une ambas cargas. Aquí también, como son del mismo signo, las cargas se repelen, así que las fuerzas son repulsivas. Tenemos una fuerza hacia acá, ahí, una fuerza hacia acá, y otra fuerza hacia acá. Vamos a escribirlo más al lado, ahí. La fuerza la vamos a llamar F1, es fuerza eléctrica 1. Y aquí ocurre lo mismo. Tenemos una fuerza hacia arriba, dado por la carga, 2Q minúscula, y por la carga Q mayúscula y otra en sentido contrario y de igual magnitud. Por eso se llaman iguales F2 y F2. Al igual que en el caso anterior, estas fuerzas de la carga Q minúscula y Q mayúscula son iguales, de igual magnitud, pero en sentido opuesto, por tercera ley de Newton. Y podemos ver cuál es su valor a partir de la ley de Coulomb. Esta voy a escribir también aquí que esta es la fuerza de peso y vamos a colocar nuestro sistema de referencia también al centro de la varilla, ya que aquí está el pivote. Está muy feo. Ahí sí. Por acá y esto acá. Vamos a ver esto hacia acá. Ahí. Este es X y este es Y. Este pivote está justo al medio, entonces la distancia de aquí a los extremos es simplemente L medios. Por ley de Coulomb, tenemos que la distancia que separa a las ambas cargas, a Q minúscula y Q mayúscula, y 2Q minúscula, Q mayúscula es H. Así que simplemente tenemos que la magnitud de la fuerza eléctrica 1 es simplemente la constante K, que sabemos cuánto vale, Q minúscula, Q mayúscula, dividido en H cuadrado, con K siendo 1 sobre 4 pi epsilon 0, pero nuevamente lo vamos a dejar escrito como K hasta el final, para reducir un poco la notación. Y tenemos que la magnitud de F2, fuerza eléctrica 2,
es simplemente esta constante K, la carga que es 2Q, no Q, después la otra es Q mayúscula, y los separa estando en equilibrio la barra horizontal, una misma distancia, h cuadrado. Ustedes podrían pensar, que también fue algo que pensé en su momento cuando estaba haciendo la pauta, de que estas cargas Q, al igual que el problema anterior, debiesen de tener una masa asociada y por lo tanto podría infringir en el torque del problema. Pero, como recordemos, la fuerza eléctrica es mucho más fuerte que la fuerza gravitacional. De hecho, en las 4 fuerzas fundamentales, la fuerza nuclear fuerte, electromagnética débil y gravitatoria, en ese orden van desde la más fuerte hasta la menos fuerte. La más poderosa hasta la menos poderosa, entre comillas. Entonces, la fuerza eléctrica es mucho más fuerte que la fuerza gravitacional y por lo tanto podríamos hacer este problema con fuerza-peso, sí, pero no inflige nada. De hecho, lo que agrega el torque es mínimo, no afecta para nada el desarrollo del problema y tampoco hay mucho que hacer ahí. Tenemos esto y tenemos que la fuerza-peso asociada a la masa W, puedes escribir simplemente como menos omega G. Simplemente porque está hacia abajo nuestro sistema de referencia, que donde Y está hacia arriba. Como todas estas fuerzas son perpendiculares en la varilla, como podemos ver, ninguna que está asociada a un ángulo que esté como inclinado o algo así, todos están en los ejes y la varilla tiene que mantenerse horizontal. Tenemos que el torque va a ser simplemente la fuerza por la distancia, porque como ustedes bien saben, el torque es la fuerza por la distancia hasta el pivote por el seno del ángulo. Pero este ángulo, como las fuerzas son perpendiculares, es 90 grados. Y el seno de 90, simplemente 1. Entonces el torque simplemente va a ser la fuerza por la distancia. Lo que implica que en este caso, para nosotros, el torque es simplemente la fuerza por la distancia. Hasta el pivote. Así, si hacemos, podemos ver que el sistema en equilibrio debe cumplir que la sumatoria de los torques del sistema tiene que ser 0. Entonces simplemente la fuerza eléctrica 1 por la distancia hasta el pivote, que hay una distancia L medios hasta ese punto, más la fuerza eléctrica 2 por distancia L medios, más la fuerza peso, ¿por qué distancia hay hasta el pivote? En el dibujo tenemos que la distancia X va desde el extremo hasta omega, y si queremos determinar cuánto vale X. Entonces lo que vamos a hacer es escribir este X y restarle L medios, tal de obtener la distancia que hay desde el pivote hasta este cuerpo omega. Entonces P va a ser la fuerza P por la distancia hasta el pivote, que va a ser X menos L medios. Reemplazamos y tenemos que 0 va a ser igual a K1, que es K QQ sobre H cuadrado por L medios más K 2QQ sobre H cuadrado por L medios más la fuerza de peso, que tiene un signo negativo acá en la otra dirección, omega G de X menos L medios. Como ven, es súper fácil de despejar. Tenemos que omega G por X va a ser igual a 3 medios K QL sobre H cuadrado. Sí, creo que sí, sí.
KQQ sobre H cuadrado L más omega G L medios. Despejamos X y tenemos inmediatamente que esta distancia X tiene que ser igual a 3 medios, acá lo reemplazamos por 1 sobre 4pi epsilon 0 por QQL sobre H cuadrado más L medios. Ahí, este es H cuadrado omega G cuadrado WG. Ahí sí. Y esta es la distancia X desde el extremo de la varilla donde está la carga Q hasta la masa W, tal que el sistema se mantiene en equilibrio y no se desvía ni para un lado ni para el otro. ¿Alguna consulta? Sí. Todo bien. Perfecto. Vamos de tiempo. ¿Tiene alguna duda? Sí, tengo una consulta por el omega, no entendí bien esa parte del omega. ¿Qué cosa? ¿Por qué se le agrega? Eso no entendí. El W. Sí, ese mismo. Ah, El do- por el peso, ¿no? Sí, el peso. Lo que quería determinar es a qué distancia tiene que estar este peso, tal que el sistema se mantenga en equilibrio, porque la carga 2Q es 2 veces la carga cubo, por lo tanto uno tiende a pensar que por la fuerza de repulsión el pivote se va a inclinar. Po. Si no hubiese este peso, el pivote en vez de ser horizontal quedaría así, Ah, por ya, la es diferencia de que carga. me había Y confundido letra. ya. Sí, creo que yo dije omega, perdón, me equivoqué. Estoy tan acostumbrado a decir W como omega que estoy medio trastornado ya con eso. No, Y es esta que el libro como una M, por eso. Había escrito como una ah, M. dale, sí, no hay problema. Entonces el peso es lo que hace que esto se mantenga horizontal. Y lo que quiero saber es qué distancia tiene que estar para que esto esté horizontal. Ah, ya, ok. Si tiene que Una estar una duda, distancia L medio más eso. ¿el peso de las cargas son iguales ambas? Sí, pero no te interesa. Porque el peso de las cargas puede ser igual, puede ser distinta, pero como te dije antes, para este torque no afectan en nada. Podrías colocarla, de hecho, y el problema, veis que no te quedaría como el peso de la carga dividido en W. Pero no afecta porque las fuerzas eléctricas son mucho más fuertes que el peso de las cargas. Pero ahí no sé cómo anularían, por así decirlo, porque están en ambos No, no, extremos, ¿o no? no se anulan, porque como te digo, la fuerza eléctrica es mucho más fuerte que el peso. Si tenía por ejemplo, cuando tenéis como, no sabría cómo explicarlo bien, pero la fuerza eléctrica es muy poderosa, ese es el tema. Entonces, si tenéis, por ejemplo, un imán, que se repelen o que se unan, pues no importa si lo tenía hacia abajo o hacia arriba, si la parte que hace que los imanes se unan está, por ejemplo, tenía un imán aquí y este imán, y se crean características. No importa que esto está abajo, el peso nunca, la fuerza gravitatoria nunca va a ser suficiente para que esto se caiga, siempre va a ir hacia el imán. En este caso Ah, es como lo sí, mismo, la fuerza eléctrica es tan poderosa que el peso no influye en nada. sí, sí, pero no me refería a eso en particular, me refería como a que las cargas el peso de ambas cargas se anulan entre sí. A eso me refiero como están en Ah, distintos sí, no, extremos. porque, no por, bueno, para el torque sí, si fuera el mismo peso, sí. El torque hace que te lo anulen, creo. Claro. Sí. Sí, si estuviese en el mismo claro, pues, no habría torque por lo mismo. Haría que se anulasen, sí. Pero bueno, no hay Ok, problema con eso. gracias. Así que eso, sí, si no hay más dudas. Por el tiempo me voy a saltar un poco el problema 3. Es corto en verdad, pero el que quiero ver bien es el problema 4, que me pidió la profesora que lo viera, así que nos vamos a centrar un poco en ese problema. Y si nos queda tiempo, haremos el problema 3. Esto lo escribo arriba, sí. Vamos a escribirlo aquí abajito. El problema 3. Vamos a hacer el dibujo, pero voy a hacerlo, pero voy a requerir un poco que den aquí el dibujo porque es algo que van a tener que ver y que creo que aquí no se va a notar muy bien. Eh, Tenemos el disco. Perfecto. Acá. Punto P.
es de radio R, y desde el punto P hasta el disco hay una instancia Z. De hecho, ahora que me hacen notar eso de que el torque se anula, creo que este signo tiene que ser negativo por el torque. Porque si esto se anula así, por cómo está hecho, sí, esto tiene que ser negativo, por lo tanto esto no es 3 medios, esto es un medio. Sí, esto tiene que ser un medio. No me he dado cuenta, esto tengo que arreglarlo en la posta. Pero tiene que ser un medio, sí, porque por el signo del torque, si esta va a ser un movimiento así, la carga Q menos va hacia abajo, por lo tanto, por el movimiento, sí que tiene que ir con signo distinto, sí. Si es con un menos. Para que lo tengan, para que lo puedan arreglar al tiro. Sí, el del peso está bien, y el del este creo que también está bien. Sí. Ya. ¿Está bien? Creo que sí. Sí, está bien, está bien, está bien. Vale. Ya. Ahora veamos. Este no es P3, este es P4. Perdón. Sí, esta es la pregunta 4. Ya. ¿Qué dice este problema? Dice, sea un disco plástico circular de radio R y una densidad de carga superficial uniforme sigma. Voy a escribir la densidad de carga superficial acá. En la superficie superior. ¿Cuál es el valor del campo eléctrico en un punto P arbitrario en el eje central o en instancia Z del centro del disco? Aquí este problema no es largo, pero lo quiero explicar bien porque la profe me pidió que se lo hiciera bastante bien. Como sale en la figura, que está en el enunciado, se coloca un anillo dentro del disco a un radio arbitrario R menor o igual a R. Creo que esto lo puedo dibujar. ¿Se me ocurre una forma? Sí. Colocar el disco ahí, bien grande, y vamos a colocar un anillo más pequeño, ahí, de un radio desde el centro hasta acá R, tal que R sea menor o igual a R. Y el anillo, este anillo, va a ser lo suficientemente delgado para que la carga sobre este lo vamos a ver como un elemento de carga de Q. Todo esto lo voy a escribir. Colocamos un anillo en el disco a un radio arbitrario puede ser cualquiera, pero lo importante es que tiene que ser radio arbitrario R que sea menor o igual al radio del disco grande. El anillo es tan delgado que podemos tratar la carga sobre él como un elemento de carga de Q. Elemento de carga, o un diferencial de carga, como ustedes prefieran llamarlo, de Q. Yo lo voy a llamar diferencial de carga. Pero probablemente elemento de carga igual está bien para introducirlo. Para encontrar la distribución que hace este anillo al campo eléctrico total del disco, simplemente hay que hacer un diferencial del campo eléctrico por un anillo. Sabemos, porque ustedes, la profe me contó que lo vieron en clase ayer, que el campo eléctrico de un disco es E es igual a, creo que esto lo voy a escribir como K,
que es la constante, 1 sobre 4pi epsilon 0, por qz, dividido en z cuadrado más r cuadrado, r siendo el radio del anillo, 3 medios. Esta es una forma general de escribirlo. Para nosotros, como estaba hablando de diferencial de carga, este campo eléctrico del anillo también lo llamaremos diferencial del campo eléctrico, o un elemento de campo eléctrico, porque como la carga es tan pequeña que lo vamos a llamar de Q, un diferencial de carga, un elemento de carga, el campo también va a ser bastante pequeño. Lo vamos a llamar diferencial de carga de E, va a ser simplemente K por dQz sobre es z cuadrado más el radio de este anillo, que es r cuadrado elevado a 3 medios. Ya. Y el campo de este anillo va a apuntar en la dirección positiva del eje Z. No hay mucho que ver, es la regla de la mano derecha, ahí apunta hacia arriba. Para encontrar el campo total en un punto P de este disco, lo que vamos a hacer es integrar este anillo desde el centro del disco, desde R igual a 0 hasta el borde en R igual al radio, tal que sumaremos todas las contribuciones de D. Una forma para que lo vean esto es que tenemos el disco y tenemos el anillo y vamos a calcular el anillo, el campo eléctrico asociado al anillo en todos los puntos del disco. Es decir, si el radio es 0, es en el centro. Si el radio es 0,1, va a ser así, 0,2 el siguiente, campo eléctrico. Un anillo, como el anillo son huecos por dentro, ahora mismo. Después 0,3 el siguiente. Y así lo vamos a sumar. Eso es lo que hace la integral, que suma todo eso hasta llegar al radio. Y el resultado de esa integración es el campo eléctrico del disco. De esto es lo que nos sirve harto el integrar aquí en electromagnetismo, que de hecho esto lo vamos a usar harto. Así que eso, vamos a construir todas las contribuciones de este diferencial eléctrico para distintos radios, desde 0 hasta el radio del disco, y esa suma, esa integración que es la suma de todas estas contribuciones, nos va a dar el campo eléctrico del disco. Pero si queremos hacer eso, tenemos que sumar, o sea, tenemos que integrar no sobre dq, sino sobre dr, pues tenemos que integrar sobre el radio, y nuestro campo eléctrico depende del diferencial de carga, no del diferencial de radio. Entonces lo que haremos a partir de eso, vamos a escribir este diferencial de la carga como un diferencial de área por algo. Ustedes creo que lo vieron cuando hicieron un anillo, que lo hicieron con un diferencial, hicieron esto mismo, pero con un diferencial de línea. Y aquí haremos lo mismo, pero para un diferencial de área. Y por eso, la densidad de carga que estamos viendo, que es la que afecta al disco, es un diferencial de carga superficial y no lineal. Todo esto lo voy a escribir también para que quede anotado. Así que vamos a anotar eso mientras tanto. Para encontrar el campo total en P, integraremos desde... Disculpa, tengo una duda como del ejercicio en general, porque estamos calculando como la carga que genera, o mejor dicho, el campo que genera el disco con el anillo. No, el campo del disco respecto a un punto, a una carga puntual P en un punto sobre el eje. A ver, Ah, tal ok. dibujo acá, sí. Entonces el disco es el que tiene la carga. Sí, el disco tiene la carga. El anillo que ponemos es Ujú. para poder calcular el campo eléctrico del anillo, del disco. Tenía el disco y tú puedes colocarte un elemento de un anillo dentro, imaginártelo, o sea, como tenía el disco y encerráis un anillo dentro. Es el mismo disco, pero como que delimitáis un anillo, como que lo pintáis distinto al anillo del disco, como tenía aquí. Este anillo no es distinto al disco, está dentro, pero simplemente lo marcamos. Y eso Ok. tiene una contribución al campo eléctrico, pues, que es la que está dentro del disco, a distintos radios, pues el radio es arbitrario. Entonces, si integramos esto a distintos radios, desde 0 hasta R, tenía un disco chico, grande, 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 y todo eso lo vais sumando. Son como puras sumas de anillos chiquititos,
que se van sumando hasta el radio R del disco, y todas esas contribuciones del campo eléctrico es el campo eléctrico del disco. Ah, ya, ok. Gracias. Sí, y como todo esto es continuo, no es, como es no es cuantitativo, sino que es todo continuo, tenemos que hacer integración, pues no podemos hacer una sumatoria, por ejemplo. No podemos hacer una sumatoria sobre todos los campos eléctricos porque son infinitos. Entonces lo que hacemos es integrar. De R igual a 0 hasta R igual a R del radio. De tal forma que sumamos todas las contribuciones de diferencial del campo eléctrico. Sin embargo, esto significa que queremos integrar sobre R, y en el diferencial de campo eléctrico que tenemos aquí, tenemos un diferencial sobre Q. No podemos diferenciar sobre R porque no está. Tenemos R, pero no tenemos el diferencial. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a introducir en la expresión al sustituir de Q. Y esto es lo que vamos a hacer a continuación, que esto también lo voy a ir comentando y escribiendo, pero escribamos esto. Este de R lo introduciremos en la expresión al sustituir de Q. Este anillo, como es muy delgado, el grosor del anillo es tan delgado, que vamos a hacerlo infinitesimal. Y a este grosor del anillo, que va a ser muy pequeño, le vamos a llamar dr. Entonces vamos a partir por eso. Vamos paso a paso con esto. ¿Cómo? Disculpa, ¿puedo hacer otra pregunta? Sí, obvio. En teoría, si nosotros estamos como integrando o calculando el campo que hace el anillo, entonces no sería como integrar desde R igual R hasta el radio grande. No, pues, porque el anillo es completo. R es un valor arbitrario que tú no sabes, pero que tiene que ser menor o igual a R. Si lo haces desde un punto del anillo hasta el siguiente, no estás haciendo un disco, estás haciendo un anillo. Si lo haces desde el punto 0 hasta el radio R mayúscula, tienes el disco entero. No sé si se entiende. Claro. Es que había entendido que el anillo era el que tenía la carga al final, ¿no? No, es el disco entero. El disco entero bueno, tiene ya. la carga. Lo que nos hacemos es que hacemos el disco, y claro, pues la carga del anillo comparado al disco es muy pequeña. Entonces le llamamos a llamar un diferencial de carga. Pero todo está cargado, pues el disco entero está cargado. Y ahora sí, gracias. Sí, no hay Ahora problema. entendí. Sí. Como el anillo es tan delgado, llamaremos a su grosor de R. El grosor del anillo es tan pequeño que simplemente va a ser diferencial de R. Es lo suficientemente pequeño para poder darnos esa posibilidad. Y área, el diferencial de área, o la que lo vamos a llamar la área de la superficie, su área de superficie, o diferencial de área, ya que tiene un grosor muy pequeño, así que por lo tanto el área también va a ser pequeña, si llamamos diferencial de área A. De A es simplemente, como el anillo es una circunferencia, es el perímetro de una circunferencia, que es 2πr, por el grosor de este anillo. El área de un anillo es simplemente el área el perímetro de la circunferencia por el grosor. Así que simplemente aquí es el producto entre
el perímetro de la circunferencia, que es 2πr, y el grosor, que es tan pequeño que lo llamamos dr. Entonces su área de superficie es dA, es el producto del perímetro de la circunferencia πr y el grosor de R. Esto implica que dA es simplemente este perímetro, 2πr por el grosor, que es dr. Así, como tenemos la densidad de carga superficial sigma, así, en términos de la densidad de carga superficial, sigma, que como deben saber, la densidad de carga superficial es la carga del este por unidad de área. Sí, la carga de este dividida en unidad de área es la densidad de carga. Así que tenemos que, esto es por ser densidad de carga superficial. Tenemos que, por ejemplo, sabemos que, por ejemplo, la densidad de carga, sigma, es la carga sobre el área de todo esto. Entonces, simplemente tenemos que la densidad de carga la podemos escribir como, o sea, el diferencial de carga, podemos escribirlo como la densidad de carga superficial, sigma, por el diferencial de área, que es lo mismo que creo que ustedes vieron para el anillo, que es con la densidad de carga lineal y el diferencial de línea. El diferencial de carga es igual a la densidad de carga lineal por el diferencial de línea. Esto es por lo mismo. La densidad de carga lineal es la carga dividido por el elemento de línea. En este caso es la carga por el área por ser superficial. Elizabeth Layton creo que levantó la mano. ¿Quieres decir algo? No, que sí que sí habíamos visto eso. Ya, sí, perfecto. Entonces, esto simplemente esto mismo. Y reemplazamos. Pues. Tenemos sigma y el diferencial de área, que es 2πr en la superficie por el grosor, que es dr. Así, reemplazamos en esto, en el diferencial del campo eléctrico. Tenemos que el diferencial de campo eléctrico es K, que era dqz sobre z cuadrado más r cuadrado esto elevado a 3 medios. Vamos a escribirlo como K es z por sigma 2πr de r sobre z cuadrado más r cuadrado a la 3 medios. Aquí voy a reemplazar al tiro K por 1 sobre cuadrado pi epsilon 0, más que nada para piquearme el pi, que no moleste. Y un 4 epsilon 0 tampoco es tan engorroso como para que complique el desarrollo. Si esto lo vamos a reescribir como diferencial del campo eléctrico es igual a sigma z sobre 4 epsilon 0 por z cuadrado más r cuadrado elevado a menos 3 medios. Lo pasamos arriba y ya verán por qué. Por 2r, que trabajan en paréntesis, por pr. Así integramos de dólar igual a 0 hasta r. Y tenemos que, si integramos, tenemos que el campo eléctrico es simplemente la integral del diferencial de campo eléctrico, que va a ser integral
desde 0 hasta R. Esto lo voy a escribir más adelante. Voy a sacar la constante al tiro. Sigma z sobre 4 epsilon 0 con integral desde 0 hasta R de z cuadrado más r cuadrado a la menos 3 medios 2r de r. Esta integral se ve fea, como que uno la ve y uno el tiro dice, ya, no, inmediatamente como que cuesta ver cuánto vale. Pero para esto, y algo que vamos a hacer mucho durante este curso de electromagnetismo, es hacer un cambio de variable. De hecho, se spoilearía al tiro, que para resolver esta integral, la queremos escribir de la siguiente forma. Queremos que la integral sea de la forma integral sobre xm de x. Esto es súper fácil de resolver y dicen de saber cuánto vale esta integral. Entonces lo que vamos a hacer, por ejemplo, como x tiene que estar elevado a algo, podemos llamar x el z cuadrado más r cuadrado. Entonces, hacemos un cambio de variable. O sea, x igual a z cuadrado más r cuadrado, tal que m es igual a menos 3 medios. Y si diferenciamos este x, tenemos que dx va a ser igual a 2r de r, simplemente por regla de cadena. La derivada de r va a ser 2r, y seguimos derivando por regla de cadena y nos queda dr, que es justo lo que tenemos acá. Que eso es lo importante y por eso lo escribimos así. Así, esta integral, voy a copiar. Voy a pegar. Ahí. Si la integral es simplemente una integral de x a la menos 3 medios por dx. Y esta integral es simplemente x a la menos 3 medios más 1 dividido en menos 3 medios más 1. Que va a ser igual a x a la 1 medio sobre menos 1 medio. Y así tenemos que esto, reemplazamos x por lo que vale. Tenemos que va a ser igual a z cuadrado más r cuadrado elevado a menos 1 medio, falta el menos acá, dividido en menos 1 medio desde 0 hasta r. Lo cual esto, si evaluamos de inmediato, tenemos que va a ser desde 0 hasta r, reemplazamos por 0. Sí, va a quedar, a ver, no quiero llegar a escribir, bueno, es que sí, esto está elevado abajo, sí que sí, si lo empezamos por r, nos va a quedar menos 2, porque menos 1 medio, el 2 pasa hacia arriba, este está elevado a 1 medio, lo vamos a pasar hacia abajo inmediato, nos queda 2 sobre z cuadrado más r cuadrado, elevado a 1 medio, más, reemplazamos este por 0, nos queda 2 sobre z, lo que implica que lo reemplazamos en la expresión del campo eléctrico, y tenemos que el campo eléctrico del disco es simplemente sigma z sobre 4 epsilon 0 de 2 sobre z menos 2 sobre z cuadrado más r cuadrado elevado a 1 medio. Los dos se nos va con este. Y esto podemos escribirlo simplemente como sigma sobre 2 epsilon de 1 menos z sobre z cuadrado más r cuadrado en raíz. Y esto
mis alumnos, es el campo eléctrico de un disco. Este es el campo eléctrico de un disco plano, circular, cargado en un punto en su eje central. O sea, este es el campo eléctrico de un disco, dado una partícula P en el eje X arbitrariamente en una distancia Z. Y ahora, lo interesante de esto es que, como vimos, lo que hicimos fue hacer el disco, integrarlo desde 0 hasta R y llegamos hasta el radio, pues sumamos esto infinito. Ahora, ¿qué pasa si este radio lo hacemos infinito? Sí, oh, me quedo aquí marcado, dice. Si R lo hacemos tender a infinito, manteniendo Z finito, el segundo término del paréntesis se vuelve 0. El segundo término del paréntesis se vuelve 0. Y la ecuación se reduce a E igual a sigma, esta es epsilon 0, sigma partiendo 2 epsilon 0. Que esto es el campo eléctrico. Campo eléctrico, como R se tiende infinito, si ustedes se imaginan un disco infinito, en el fondo es una placa infinita. Es como un plano infinito, así, delgado, pero infinito. Así que es el campo eléctrico, que esto lo van a ver harto y se va a ocupar harto, así que es bueno que tengan este resultado de una placa infinita con distribución de carga uniforme, es decir, que es la misma en todos lados. Con uniforme en un lado, no conductor, como el plástico, que es el material de este problema. El plástico. Y este resultado lo van a ver harto y lo van a ocupar harto, así que es importante que vean que se puede obtener de esta manera. Tener un disco, o sea, hacer un anillo e integrarlo hasta R infinito y les da esto. Es bien bonito. Y eso, ya son las 9:40, así que eso sería todo. Si tienen alguna duda, la puedo responder. Y sobre la pregunta 3 y la pregunta 5, le voy a enviar a la profesora una pauta que tengo, la voy a arreglar por un error que vi, que es el de la pregunta 2, y se la envío para que la suba y ustedes puedan ver cómo se resuelve el problema 3 y el problema 5. El problema 3 es súper simple. Ustedes vieron en clase cómo se calcula el campo eléctrico del dipolo, así que es llegar y reemplazar datos, nada más. Y la pregunta 5 se aplica a esto, en el fondo de que vamos a aplicar el campo eléctrico del anillo. Creo que lo tengo en la pauta súper bien explicado, pero si tienen alguna duda sobre el problema 3 y el problema 5, me lo pueden enviar al correo. El correo, si no tienen problema en copiar hasta aquí, lo voy a subir para que puedan verlo. Ahí, que es jose.fuentealba.b@ing.uchile.cl. Si tienen alguna duda del problema 3 y el problema 5, me escriben. ¿Y eso? ¿Alguna duda? Todo bien. Ya, se lo dejamos hasta aquí, voy a parar la grabación